En el Medio Oriente, en el primer siglo, Palestina estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Fue un periodo marcado por la complejidad de tensiones políticas, sociales y religiosas. El pueblo judío, con su rica tradición espiritual y anhelo de liberación, vivía bajo la constante presión de las autoridades romanas, que imponían pesados impuestos y mantenían una presencia militar para asegurar el orden y la sumisión. Palestina, dividida en varias provincias como Judea, Galilea y Samaria, era una mezcla de culturas, idiomas y religiones. Aunque los romanos permitían cierta autonomía religiosa y cultural, la insatisfacción entre los judíos era palpable. Muchos esperaban a un Mesías que liberara a Israel del opresor romano y restaurara el reino davídico a su antigua gloria. Fue en este ambiente de expectativas mesiánicas y tensiones políticas que Jesús de Nazaret comenzó su ministerio, llamando a sus primeros discípulos, quienes luego serían conocidos como los 12 apóstoles. Eran hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos y celotes, que dejaron todo para seguir a Jesús, atraídos por su mensaje de esperanza, carisma y milagros. El liberador de Israel se esperaba que estableciera un reino de paz, justicia y prosperidad. Mientras algunos anticipaban a un Mesías guerrero que lideraría una revuelta armada contra los romanos, otros esperaban a un líder más espiritual que restauraría la pureza de la fe y las prácticas religiosas. Jesús, con su predicación sobre el reino de Dios, parecía cumplir algunas de estas expectativas, pero de una manera inesperada. Hablaba de un reino no basado en el poder de las armas o la expulsión de los romanos, sino en el amor, la misericordia y la justicia. Sus parábolas y enseñanzas desafiaban interpretaciones tradicionales e invitaban a una comprensión más profunda de la ley y la relación con Dios. La elección de Jesús de sus apóstoles no solo significaba la formación de un grupo unido que continuaría su misión, sino que también representaba una nueva forma de vivir la expectativa mesiánica, ya no esperando a un liberador militar, sino viviendo los valores del reino de Dios aquí y ahora. Este mensaje, radical y transformador, sería la base sobre la cual los apóstoles construirían la iglesia primitiva, enfrentando persecuciones, desafíos y para muchos de ellos el martirio. Los 12 apóstoles elegidos por Jesús desempeñaron roles fundamentales en la fundación de la iglesia cristiana primitiva. Cada uno, con su propia historia y personalidad, contribuyó de manera única a la difusión de las enseñanzas de Jesús. Pedro, originalmente Simón, hermano de Andrés, fue el primero en ser llamado por Jesús a lo largo del mar de Galilea. Conocido por su fe, aunque a veces vacilante, Pedro es considerado el líder de los apóstoles. Es famoso por negar a Jesús 3 veces antes de la crucifixión, pero se convierte en un pilar de la iglesia en Jerusalén después de la resurrección y, según la tradición, el primer obispo de Roma. Andrés, hermano de Pedro, también estuvo entre los primeros en seguir a Jesús. Antes de conocer a Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. Según las tradiciones posteriores, predicó el Evangelio en Europa del Este y Asia Menor. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Formaba parte del círculo interno de Jesús, junto con Pedro y Juan. Santiago es notable por ser el primer apóstol en sufrir el martirio, decapitado por orden de Herodes Agripa. Juan, hermano de Santiago e hijo de Zebedeo, es identificado tradicionalmente como el discípulo amado mencionado en el Evangelio de Juan. Se le atribuye la autoría de 5 libros del Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio de Juan, 3 epístolas y Apocalipsis.
Felipe, de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, Felipe es llamado directamente por Jesús. Se menciona en los evangelios principalmente en situaciones que involucran preguntas o dudas sobre la fe. Bartolomé, también conocido como Natanael, es presentado en los evangelios por Felipe, quien lo lleva a Jesús. Se sabe poco sobre él, pero se le recuerda por sus preguntas iniciales sobre Nazaret y la confesión de fe después de conocer a Jesús. Tomás, también conocido como Dídimo, es famoso por dudar de la resurrección de Jesús hasta ver y tocar sus heridas. La tradición lo asocia con la evangelización en India. Mateo, también conocido como Leví antes de seguir a Jesús, era recaudador de impuestos, una profesión despreciada por los judíos de la época. Se le atribuye la autoría del primer evangelio. Santiago, hijo de Alfeo, conocido como Santiago el Menor, para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo. Poca información sobre él está disponible en los evangelios. Tadeo, también conocido como Judas, hijo de Santiago, no Iscariote, hay confusión sobre su identidad, ya que se le menciona con diferentes nombres en los evangelios. Se le recuerda por hacerle una pregunta a Jesús durante la última cena. Simón el Celote, se sabe poco sobre Simón, excepto que se le llamaba el Celote, posiblemente indicando una afiliación previa al movimiento celote que resistía el dominio romano en Judea. Judas Iscariote, conocido por traicionar a Jesús, entregándolo a las autoridades judías a cambio de 30 piezas de plata. Su acto de traición y su posterior suicidio dejaron una marca indeleble en la historia de los apóstoles y del cristianismo. Estos hombres, con sus virtudes y defectos, fueron transformados por la experiencia de caminar junto a Jesús. Su fe, sus dudas e incluso su traición son parte de la narrativa humana que rodea el mensaje divino que se les llamó a difundir. Representan la diversidad de la experiencia humana, cada uno aportando su propia perspectiva a la misión confiada a ellos. El ministerio de Jesús, que duró aproximadamente 3 años, fue un período de intensidad, durante el cual los apóstoles estuvieron a su lado, aprendiendo directamente de sus enseñanzas y milagros. Este tiempo fue crucial para la formación de los apóstoles, preparándolos para la misión que tendrían después de la ascensión de Jesús. Jesús enseñó principalmente a través de parábolas y sermones, abordando temas como el reino de Dios, la justicia, el amor al prójimo y la misericordia. Entre sus enseñanzas más conocidas se encuentran el Sermón del Monte, que incluye las bienaventuranzas, y la parábola del Hijo Pródigo, ejemplificando el amor incondicional de Dios. Los apóstoles, como los primeros discípulos, fueron expuestos a una nueva comprensión de Dios y la relación entre lo divino y lo humano. Jesús les enseñó a orar, como en el Padre Nuestro, a perdonar incondicionalmente y a tener fe, incluso en las circunstancias más desafiantes. A lo largo del ministerio de Jesús, los apóstoles lo acompañaron en sus viajes por Galilea, Judea y más allá, siendo testigos de milagros como la curación de los enfermos, la resurrección de los muertos y la multiplicación de los panes. Estas experiencias no solo reforzaron su fe, sino que también sirvieron como fundamentos prácticos para las enseñanzas de Jesús sobre la compasión y la providencia divina. También participaron activamente en momentos significativos, como la Última Cena, que instituyó la Eucaristía, y estuvieron presentes en eventos críticos, como la Transfiguración y la oración en Getsemaní. Estos momentos fueron esenciales para consolidar su comprensión del mesianismo de Jesús, no como un liderazgo político o militar, sino como una misión espiritual y redentora. En cierto momento, Jesús envió a los apóstoles y en otra ocasión a 70 discípulos en misiones específicas, dándoles autoridad para predicar el reino de Dios, sanar enfermedades y expulsar demonios. Estas misiones fueron fundamentales para la formación práctica de los apóstoles, enseñándoles a depender de la providencia de Dios y a experimentar de primera mano los desafíos y alegrías del ministerio itinerante. A lo largo de su ministerio, Jesús preparó a los apóstoles para la misión que tendrían después de su muerte, resurrección y ascensión. Les advirtió sobre las persecuciones que enfrentarían. Les enseñó sobre la importancia de la fe, la perseverancia y el Espíritu Santo, que sería enviado a ellos como consolador y guía. La experiencia de los apóstoles durante el ministerio de Jesús fue, por lo tanto, una combinación de aprendizaje directo,
experiencia práctica y preparación espiritual. Fueron transformados de pescadores, recaudadores de impuestos y celotes en líderes de la iglesia primitiva, encargados de difundir la buena nueva del Evangelio por todo el mundo conocido. Este periodo de formación fue esencial para equiparlos para la monumental tarea que tenían por delante, sirviendo como la base de su futuro ministerio. Pero fue después de la resurrección de Jesús que los apóstoles experimentaron eventos fundamentales que no solo fortalecieron su fe, sino que también definieron el curso del cristianismo, siendo dos de los más significativos Pentecostés y la subsiguiente formación de la iglesia primitiva. Pentecostés, ocurriendo 50 días después de la Pascua, marcó un momento crucial en las vidas de los apóstoles y en la historia del cristianismo. Reunidos en Jerusalén, los apóstoles y otros seguidores de Jesús experimentaron el descenso del Espíritu Santo, como lo había prometido Jesús antes de su ascensión. Este evento se describe en los Hechos de los Apóstoles, destacando el sonido como un viento poderoso y lenguas de fuego que se dividieron y reposaron sobre cada uno de los presentes. El descenso del Espíritu Santo tuvo un impacto transformador en los apóstoles. Fueron dotados de dones espirituales, incluida la capacidad de hablar en lenguas extranjeras, lo que les permitió comunicar el mensaje del Evangelio a personas de diversas naciones y culturas reunidas en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Este milagro simbolizó la universalidad del mensaje cristiano y marcó el comienzo de su propagación más allá de los límites judíos. Empoderados por el Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron su misión con renovado celo y autoridad. Se convirtieron en líderes en la comunidad de creyentes, enseñando, predicando y realizando sanaciones en el nombre de Jesús. Bajo su guía, la primera comunidad cristiana en Jerusalén se caracterizó por la comunión, la oración, el compartir de bienes y la celebración de la Eucaristía. Los apóstoles desempeñaron un papel crucial en organizar y expandir esta comunidad. Establecieron principios para la vida comunitaria, resolvieron disputas y supervisaron la distribución de ayuda a los necesitados. Además, iniciaron el proceso de formar nuevas comunidades a medida que las buenas nuevas se extendían a otras regiones, como Samaria, Judea y eventualmente el Imperio Romano. La misión de los apóstoles estuvo marcada por desafíos, incluyendo persecuciones y la necesidad de abordar problemas teológicos y prácticos emergentes. Sin embargo, guiados por el Espíritu Santo, sentaron las bases doctrinales y estructurales de la Iglesia, contribuyendo a su organización y a la formulación de sus primeros credos y prácticas litúrgicas. La formación de la Iglesia primitiva bajo el liderazgo de los apóstoles fue un periodo de crecimiento y testimonio extraordinarios. No solo continuaron la obra iniciada por Jesús, sino que también sentaron las bases para una comunidad de fe que, a pesar de enfrentar adversidades, prosperaría y se expandiría más allá de las expectativas más optimistas, alcanzando los confines del mundo conocido. Este periodo inicial, después de la resurrección de Jesús y la subsiguiente Pentecostés, revela un momento de transición. Los apóstoles, transformados por el Espíritu Santo, pasaron de ser seguidores inciertos a proclamadores audaces de la fe cristiana, desempeñando un papel indispensable en la fundación y expansión de la Iglesia primitiva. Los destinos de los apóstoles, después de la ascensión de Jesús y el establecimiento de la Iglesia primitiva, están marcados tanto por una devoción inquebrantable a su misión, como por el martirio que muchos enfrentaron. Sus vidas y muertes sirven como testimonio del profundo impacto que el ministerio de Jesús tuvo en ellos, y como evidencia de su compromiso de difundir el Evangelio,
independientemente del costo personal.